¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda. Una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en la historia de México vamos a continuar hablando acerca de la Revolución Mexicana en su etapa maderista, y en la cual Madero había iniciado este movimiento por la vía armada que tuvo como epicentro Ciudad Juárez. Epicentro, vamos a llamarlo así porque fue un verdadero terremoto este movimiento que sacudió por completo al país de manera violenta. O sea, Madero, a través del Plan de San Luis, prácticamente dio a conocer que si no era por las buenas, era por las malas. Es decir, en este caso fue por la vía armada que se consiguió finalmente derrocar a la dictadura porfirista. Y es que, como les decía, este movimiento inició con una serie de levantamientos armados en diversos puntos estratégicos, principalmente del norte del país, siendo Ciudad Juárez el principal de ellos. En la toma de Ciudad Juárez fue la que desató por completo el movimiento revolucionario, ¿sí? Posteriormente se extendió a otros estados, siendo Chihuahua un punto estratégico importante. Sobre todo ahí hablaríamos de una figura importantísima en el movimiento revolucionario, como lo es Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, del cual hablaremos más adelante de sus grandes hazañas, pero sí, siendo en ese momento un bandolero, pues que se uniría a Abraham González y conformarían un movimiento en el norte del país. Luego otros estados como Sonora, inclusive Durango también, específicamente en Gómez Palacio. Entonces, de esa manera, el movimiento iniciado por Madero se fue extendiendo por diversos puntos de la República Mexicana, ¿sí? A medida que los rebeldes fueron triunfando sobre los federales, ¿sí? A tal grado que Díaz, en su desesperación, incluso hasta pedía apoyo de Estados Unidos, pero por el contrario, resulta que Estados Unidos estuvo detrás del movimiento revolucionario, fue quien realmente lo financió. E incluso estaba reorganizando el ejército en la frontera. Ante eso, Díaz no le quedó de otra más que terminar por renunciar. Y lo demás ya se ha mencionado en otras sesiones. Entonces fue así como finalmente se había logrado ese objetivo, que era el derrocamiento de la dictadura porfirista. Y ante ello se nombra como interino a Francisco León de la Barra, quien era obviamente de la camada porfirista, y durante su breve periodo interinato llevó a cabo ciertas políticas en las cuales obviamente se seguía excluyendo por completo al sector popular, y se mantenía privilegiados a los hacendados y a la burguesía. Y es por ello que entonces se desata el levantamiento de Emiliano Zapata en Morelos. Viene entonces ese primer conflicto entre Zapata y el gobierno. Y es que ocurrió que Zapata, sin un caballerango, ¿sí? De hecho fue caballerango de un alto funcionario del porfiriato, pero escuchaba múltiples denuncias en toda la región de Morelos sobre los abusos que los grandes hacendados cometían hacia los campesinos. Y es que, de hecho, si algo motivó a Zapata a iniciar este movimiento, fue que se restablecieran las tierras a los campesinos que fueron terriblemente despojados por los hacendados durante el porfiriato, en el llamado latifundismo, ese acaparamiento de grandes extensiones de tierra que prácticamente dejó
desamparados y desprotegidos a los campesinos. Y es por ello que se firma el plan de Texcoco, en el cual se desconocía a León de la Barra como presidente, y posteriormente se convoca a elecciones, resultando ganador Francisco I. Madero. ¿Sí? Y una vez que Madero llega a la presidencia, se encuentra con una serie de duros obstáculos. Para empezar, Madero fue uno de los presidentes más atacados por la prensa a lo largo de la historia. Y es que una de las críticas que recibió Madero fue que conservó en el gabinete a gran parte de funcionarios pertenecientes al viejo régimen porfirista. Y principalmente la prensa se lo reprochó a grandes rasgos. Así como también el objetivo de Madero, es decir, su prioridad fue la cuestión democrática, es decir, reformar la ley electoral y evitar con ello la reelección de los presidentes, y que haya de manera mayor participación ciudadana. Por parte del pueblo en general. O sea, buscar de una manera integrar a ese pueblo desvalido y agraviado durante el porfiriato a participar en las decisiones políticas del país. En ese sentido, ese fue su principal punto de referencia en torno a el movimiento revolucionario. El fomentar la participación ciudadana y con ello evitar la reelección de los presidentes, que ya no se registraran más dictaduras, que de hecho incluso a Madero ya hasta le decían el nuevo dictador, por conservar a gente del viejo régimen porfirista, y otros apelativos como el chaparrito le decían, sí, entre otros. Pero de una u otra manera tuvo ese temple y esas agallas de iniciar este movimiento. Y otro de los obstáculos a los que se enfrentaría Madero era justamente que terminó por desatarse la revolución agrarista iniciada por Emiliano Zapata, en la cual le reclamaba a Madero el incumplir su promesa de el restablecer las tierras a los campesinos que fueron despojados durante el porfiriato. Y ante ello, Zapata conforma el Ejército Libertador del Sur y al mismo tiempo proclama el Plan de Ayala, en el cual, entre sus puntos principales, desconocía principalmente a Madero como presidente por esa promesa incumplida del reparto agrario. Y al mismo tiempo el lema principal de Madero, el lema principal de Zapata era tierra y libertad, es decir, la tierra es de quien la trabaja, ¿sí? Porque observaba que los grandes hacendados tenían grandes extensiones de tierra sin producirlas, sin sembrarlas, y los campesinos luchaban por un lugar donde cultivar. Estaban en una situación verdaderamente deplorable. De hecho, esa fue una de las causas del derrumbe del régimen porfirista, que principalmente el sector campesino se vio severamente agraviado por no tener un lugar donde cultivar. Inclusive, en un encuentro que hubo entre Zapata y Madero, Zapata le reclamó duramente esa promesa incumplida, al grado que incluso lo amagó con una pistola y le pidió su reloj, de hecho, ¿sí? Diciéndole, el tiempo corre y los campesinos ya llevan mucho tiempo esperando para volver a sembrar, para volver a tener una vida digna. Esa fue entonces la razón de el levantamiento zapatista en Morelos, ¿sí?
y que incluso la respuesta de Madero fue enviar a Huerta, que de hecho confiar en Huerta prácticamente sería el principio de su final. Entonces envió a Huerta a, de una u otra manera, aplacar el movimiento zapatista. ¿Sí? Esa fue la respuesta. O sea, Madero de una u otra manera estaba repitiendo las acciones mismas que el propio Díaz llevaba a cabo durante su régimen, que era aplacar movimientos sociales mediante la violencia. ¿Sí? Entonces, esa fue una de los terribles obstáculos que enfrentó Madero como presidente. Y es que basta decirlo, el objetivo de Madero siempre fue la revolución democrática, no tanto la revolución social. Que, como les decía, se habría derrocado el régimen porfirista, pero aún tanto obreros, campesinos e indígenas se seguían manteniendo relegados totalmente. Y como les estaba mencionando de estos duros obstáculos que enfrentó Madero durante su periodo presidencial, fue que prácticamente sería el principio de su final: confiar en el general porfirista Victoriano Huerta como su hombre de confianza, como su brazo derecho en el mando del ejército. Sí. Ese sería uno de los fatales errores que Madero cometería. Incluso, que basta mencionar a Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, uno de los grandes baluartes del movimiento revolucionario, un gran estratega militar, que de hecho aprendió tácticas militares en Europa, y estuvo participando en diversos movimientos con los respectivos jefes, tanto con Madero, estuvo con Zapata, estuvo con Villa, y en ese sentido, siendo sabedor de la situación, Ángeles le advierte a Madero: no sabe qué error está cometiendo. Y en ese sentido, Madero pecó de noble, tanto que Ángeles le dijo: usted, como es noble, cree que todos son como usted. Y ese es lo que sucede. Y diciendo que ya se estaba gestando algo detrás. Resulta que Huerta y el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, planeaban su final, tanto que firman el pacto de la embajada, en el cual Huerta se comprometía a entregar a Madero a las autoridades y derrocarlo, y posteriormente él convertirse en presidente. Y así sucedió. Se desata uno de los más trágicos movimientos de la Revolución Mexicana, como lo fue la Decena Trágica. ¿Cuál fue esa decena trágica? Ocurrió en el Zócalo de la Ciudad de México, orquestado tanto por Huerta como Bernardo Reyes e incluso Félix Díaz, sobrino del expresidente Díaz, quienes gestaron un movimiento conspirador en contra de Madero con el fin de derrocarlo. Y se le llamó Decena Trágica porque fueron decenas de personas que fueron acribilladas y asesinadas durante ese día, que fue el 9 de febrero de 1913, al mismo tiempo que el ejército le juraba lealtad al presidente Madero, que de hecho entraba triunfal, y lo cual culminó en el posterior derrocamiento de Madero y al mismo tiempo su asesinato por órdenes de Victoriano Huerta el 22 de febrero de 1913. Es así como termina entonces la etapa maderista del movimiento revolucionario. El traidor Victoriano Huerta asesina terriblemente a Madero de la forma más cruel y cobarde
Y no solo a Madero, sino incluso a su hermano Gustavo Madero, al que él lo torturó, lo dejó, le sacó los ojos. Era, un, era un tipo verdaderamente cruel y despiadado, ¿sí? Del cual seguiremos hablando más adelante. Por lo pronto, fue así con la forma trágica como termina la etapa maderista de la Revolución Mexicana. Muy bien, eso es todo. Saludos. La trova es vida, y gracias a la vida que me ha dado tanto.